Os aseguro que ningún profeta es bien mirado en su tierra. Bienvenido a Palabra Compartida. Bienvenido a otra reflexión en común del Evangelio del domingo. Y sin más, vamos con el texto. Recordemos el texto de la semana anterior. Jesús va a Nazaret, entra a la sinagoga, lee el texto del profeta Isaías y dice: el Espíritu de Dios está sobre mí, me ha enviado a liberar, a anunciar la buena nueva a los pobres. Y acaba: y esta palabra se ha cumplido hoy. Hoy Jesús va a decir, siguiendo la misma línea del Evangelio anterior, sigue la sinagoga, pero va a tener un gesto distinto. Va a seguir leyendo el texto y va a omitir un pasaje que ellos, sus lectores, que estaban extrañados, querían escuchar. Y era el pasaje donde se decía que Dios iba a hacer justicia y que la venganza de Dios se iba a manifestar. Esta omisión es lo primero que va a causar extrañeza, luego enfado, hasta sentir el rechazo de Jesús. No podían entender que alguien que se había criado entre ellos, que compartía sus mismos valores, pudiera no formar parte de ese nacionalismo judío que veía a Dios en función de separar a buenos, pueblo de Israel, de malos de paganos. Será entonces en ese contexto de rechazo y de enfrentamiento que se va a producir con sus mismos paisanos, es decir, con las personas que le habían visto crecer, es entonces cuando Jesús va a pronunciar esa célebre palabra: ningún profeta es aceptado en su tierra. Nadie es profeta allí donde vive. Frase que de alguna forma ha pasado a nuestro vocabulario coloquial. Jesús, a partir entonces del primer momento, ya es consciente que su misión, su ministerio público, está en la línea del profetismo. Que recordemos la historia de los profetas. Primero, nadie quiere ser profeta. Segundo, se enfrentan a un pueblo que ha abandonado la ley de Dios. Por tanto, tienen que denunciar las injusticias. Pero también un profeta tiene una misión fundamental: es anunciar un tiempo nuevo, un tiempo grande, un tiempo de esperanza. Y Jesús irá en esa línea. Sabe que su palabra no va a ser acogida fácilmente. Sabe que su mensaje va a causar división. Sabe que él, inclusive en ese ministerio público, será incomprendido, inclusive, como vemos en el Evangelio, por su familia, que llegaron a pensar en un momento determinado que su hijo, que Jesús, quien se había criado con su padre y su madre, había perdido la razón y estaba anunciando la llegada del reino de Dios. ¿Qué es lo que les va a extrañar a los judíos? Primero, que el Dios que Jesús anuncia no es un Dios nacionalista, no es un Dios que viene a separar los buenos de los malos, los justos de los injustos. No es un Dios que viene a buscar a aquellos perfectos, sino es un Dios que viene a anunciar una palabra de liberación, siendo en primer lugar palabra de vida, palabra de esperanza, palabra de aliento para aquellos que viven en los márgenes de la sociedad, es decir, de los más pobres, de los últimos, de aquellas personas que por vida, por condición social, son considerados inclusive pecadores, es decir, que no tienen nada que hacer con la ley de Dios. Ese primer elemento de un Dios que viene a reunir en torno a sí a hombres y mujeres de todas las razas, de todas las condiciones, sin importar su pasado
ni si su moralidad es alta, es media o es baja. Es un Dios que ellos ya no van a poder tolerar. Porque si entendían a Dios, lo entendían como un Dios de justicia, un Dios que separaba, un Dios que imponía la ley, y esa ley se podía y se debía imponer inclusive por la fuerza. Nada más alejado del mensaje de Jesús. Vamos ahora, sin más, al mensaje final del Evangelio. Primero, el Dios de Jesús, el Dios de los cristianos, en todas sus confesiones, es un Dios universal. No tiene distinción de razas, de culturas, ni de nacionalidades. La Iglesia, en su misión, es ante todo universal. Está llamada a llevar esta buena nueva a todos los hombres y mujeres de buena voluntad. Primero, entonces, universalismo de la misión. Segundo, una iglesia que sea creíble, como fue la palabra de Jesús, tiene que insertarse en la línea profética de Jesús. En definitiva, ser cristiano es, digámoslo claramente, ir contracorriente. Hay muchas cosas de la sociedad que no son de recibo para nosotros. En otras podemos comulgar, en otras podemos llegar a grandes acuerdos, en otras debemos implicarnos, pero hay muchas en las cuales tenemos que decir que no. Por ese camino los cristianos no vamos a transitar, porque transitándolo seríamos nada más y nada menos que infieles a la palabra de Dios. Tercero y último, el mejor signo profético, a una costa de la incomprensión, tal cual le pasó a Jesús en la sinagoga, es que los cristianos estemos siempre cerca de aquellos que más sufren. Ese es el mejor signo profético de una sociedad que solo busca a los buenos, a los listos, a los que pueden sobresalir la sociedad. ¿Cuál es nuestro camino? Es el camino de ir por los últimos, de ser persona en compañía de aquellos que viven en soledad, de aquellos que no tienen que llevarse la boca, de aquellos que están sufriendo cualquier tipo de enfermedad o de desgracia en la vida. Ese es el signo profético de Jesús que nos pide a los cristianos hoy: ser amigos, compañeros y hermanos de aquellos que más lo necesitan, de aquellos que están en necesidad. Solo una iglesia que evangeliza de los pobres, solo una iglesia que evangeliza de los últimos, es una iglesia creíble. Jesús no buscó ni usó el poder. Jesús lo transformó en servicio, en entrega y en humildad. Amigo, amiga, ¿qué te han parecido mis reflexiones? ¿Estás de acuerdo? ¿No estás de acuerdo? Lee, como siempre, el texto para que también tengas tu propia interpretación. Y seguro que si tú me das la tuya, entre todos podemos enriquecer la comprensión del texto. Lo importante es que veamos que estamos insertos en una comunidad de vida y de esperanza que es Jesús. Él es nuestra esperanza, Él es la razón, Él es la motivación. Y todo lo que está a nuestro alrededor tiene que ser un segundo plano. Nuestra fe es en Él. Y esa fe, como acabo de decir, pasa por el servicio, por el testimonio profético. Espero tus reflexiones, espero tus aportaciones. Y desde Salamanca, ciudad de la cultura, te deseo, amigo, amiga, que tengas un feliz fin de semana. Y a ver si pronto coincidimos. ¡Nos vemos!